Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a hacer un viaje muy especial, un recorrido de 200 años para entender la enfermedad de Parkinson. Es una historia fascinante que nos va a llevar desde las calles del viejo Londres hasta los laboratorios de vanguardia donde hoy se lucha con inmunoterapia y genética. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo es que llegamos hasta aquí? O sea, ¿cómo pasamos de notar un simple temblor a poder mapear los circuitos cerebrales y a diseñar terapias moleculares? Es una historia de verdad increíble. Así que, empecemos por el principio. Ok, todo arranca con una sola persona y un ensayo. Nos vamos a 1817 para conocer las observaciones de James Parkinson. Él, sin tener la menor idea, estaba poniendo la primera piedra de todo lo que sabemos hoy. Y es que James Parkinson, era mucho más que un simple médico. Era, un auténtico hombre de su tiempo. Activista, paleontólogo y, sobre todo, un observador con un ojo clínico brutal. Fíjense, su famoso ensayo se basó en solo 6 casos. 6. Y la mayoría los observó así, de pasada en la calle. ¿Se lo pueden imaginar? 6 personas vistas en la calle que acabaron cambiando para siempre la historia de la neurología. Pero, como suele pasar, su trabajo casi se pierde. Tuvieron que pasar décadas para que otro grande, el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, lo rescatara del olvido. Y Charcot fue clave, no solo dijo «esto es genial», sino que fue él quien le puso el nombre, enfermedad de Parkinson. Y muy inteligentemente quitó la palabra parálisis, porque se dio cuenta de que el problema no era la falta de fuerza. Lo que de verdad impresiona es la precisión de Parkinson. Fue asombrosa. Describió esa marcha como apurada, la postura encorvada, el temblor en reposo. Incluso se adelantó a lo que hoy conocemos como bradicinesia, esa lentitud que un paciente alguna vez describió simplemente como torpeza, pero lo más increíble para mí es su intuición. Él ya sospechaba que había algo en el bulbo raquídeo y la médula, o sea, algo que encaja perfectamente con las teorías más modernas de cómo se propaga la enfermedad. Un verdadero visionario, sin duda. Bueno, pues de observar en la calle, la investigación se movió al laboratorio. Con la llegada del siglo XX, nos metimos de lleno a explorar el cerebro, a buscar el origen real de la enfermedad. Vamos a ver cómo se fueron juntando las piezas de este enorme rompecabezas. Y este es, digamos, el mapa del tesoro. Cada fecha fue un paso crucial. Primero, la sospecha sobre la sustancia negra. Después, Friedrich Lewy encuentra unas inclusiones celulares muy raras. Luego llega Tretiakov y ¡pum!, conecta los puntos. Estos cuerpos de Lewy tienen que ver con la degeneración de la sustancia negra. Y el broche de oro lo pone Arvid Carlsson con su trabajo sobre la dopamina, que por cierto le dio el Nobel. Él nos dio la pieza que faltaba. La dopamina era el neurotransmisor clave que explicaba el problema motor. Entonces, hablemos de estos cuerpos de Lewy. ¿Qué son exactamente? Pues, en pocas palabras, son agregados, cúmulos, de una proteína que se pliega mal, la famosa alfa-sinucleína. Pensemos en ellos como la huella digital de la enfermedad. Si juntas la pérdida de neuronas en la sustancia negra y estos cuerpos, tienes la firma inconfundible del Parkinson. De hecho, para un diagnóstico definitivo post-mortem, su presencia es un requisito. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos cómo la patología se traduce en síntomas. La dopamina no es como un interruptor de luz general, no. Es más bien como un director de orquesta que modula circuitos muy específicos. Si falta dopamina en el circuito motor, pues ahí tienes la lentitud y la rigidez. Si falta en el asociativo, se afecta la toma de decisiones. Y si el problema está en el circuito límbico, aparece la depresión. En el fondo, el Parkinson es una enfermedad de circuitos que no están bien afinados. Y claro, una vez que entendimos qué pasaba, llegó el momento de actuar. Entramos en la era de la intervención. De pronto, una enfermedad que era casi una sentencia de vida se convirtió en algo tratable. Fue una verdadera revolución que literalmente cambió la vida de millones de personas. Miren, si hay un antes y un después en esta historia, es este momento, 1967. George Cotsias publica su trabajo y demuestra que la levodopa, en dosis altas, podía revertir de forma drástica los síntomas motores. Imagínense el impacto que tuvo eso. Era la primera vez que había una esperanza real. Y lo increíble es que hoy, más de 50 años después, la levodopa sigue siendo nuestro tratamiento de referencia, el gold standard. Pero en paralelo, la neurocirugía también estaba haciendo lo suyo. Antes de la levodopa se hacían cirugías ablativas, lesiones controladas para calmar el temblor. Luego llegó la levodopa y la cirugía pasó a un segundo plano. Pero cuando empezamos a ver los efectos a largo plazo de la medicación, la cirugía resurgió. Y vaya que resurgió. Con las neuroimágenes modernas, como la tomografía y la resonancia, ahora tenemos la estimulación cerebral profunda, o DBS. Es como un marcapasos para el cerebro, que de verdad ha revolucionado el manejo de la enfermedad avanzada.
Perfecto. Ahora, pasemos a la gran pregunta. ¿Cuál es la causa del Parkinson? Y la verdad es que hoy sabemos que esa pregunta es complicada. Es como preguntar por qué a alguien le da gripe. No hay una sola respuesta. Es una mezcla, una interacción compleja entre nuestros genes y el ambiente que nos rodea. Básicamente lo vemos como dos lados de una balanza. Por un lado tenemos los factores genéticos. Hay formas raras, monogénicas, que son muy determinantes. Pero también hay muchísimos genes que solo aumentan un poquito la susceptibilidad. Y por el otro lado tenemos el ambiente, la exposición a pesticidas, vivir en zonas rurales, factores de riesgo ya bien conocidos. La hipótesis que manejamos ahora es que, en la mayoría de los casos, los esporádicos, es la suma de todo. Una mala mano de cartas genéticas que se combina con una exposición ambiental desafortunada. Y aquí es donde la historia se pone extraña. Hay hallazgos que a primera vista no tienen sentido, pero que son pistas súper valiosas. Por ejemplo, está demostrado que fumar se asocia a un riesgo menor. Ojo, claramente no es una recomendación para nadie, pero nos hace preguntarnos, ¿qué hay en la nicotina? Lo mismo pasa con el café. Su consumo se asocia a un efecto protector. Estas paradojas nos obligan a investigar qué mecanismos moleculares podrían estar detrás de esto. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que el Parkinson va mucho más allá del temblor. Ya no lo vemos como una simple enfermedad motora. Es una enfermedad sistémica que afecta todo el organismo. Estamos hablando de la pérdida del olfato, de trastornos del sueño muy específicos, de disfunción autonómica, de depresión. Y lo más revelador es que muchos de estos síntomas no motores no son una consecuencia tardía, no, a menudo son la primera señal, apareciendo años, a veces décadas, antes de que el primer síntoma motor se manifieste. Y con todo este conocimiento llegamos a hoy, al futuro, y el objetivo ha cambiado. El gran reto ya no es solo manejar los síntomas, que lo hacemos bastante bien. El verdadero desafío es modificar el curso de la enfermedad, detenerla. Ahí es donde se está librando la batalla más importante. Pensemos en esto por un momento. ¿Y si el Parkinson se comportara como una especie de infección lenta dentro del cerebro? Es una de las hipótesis más potentes y la verdad revolucionarias que tenemos hoy. La idea de que la patología se pueda contagiar de una neurona a otra. El concepto es fascinante. Se cree que la alfa-sinucleína mal plegada funciona como una semilla patológica. Esta semilla induce a las proteínas de alfa-sinucleína sanas a que también se plieguen mal, y este proceso se va propagando de célula a célula siguiendo las conexiones neuronales, lo que explicaría muy bien por qué la enfermedad avanza de una forma tan ordenada y predecible. Y tenemos evidencia bastante sólida para esto. Por ejemplo, en autopsias de pacientes que recibieron trasplantes de neuronas fetales, se vio que, con el tiempo, estas células nuevas y sanas terminaban contagiadas y desarrollaban cuerpos de Lewy. Y claro, esta hipótesis de propagación, combinada con todo lo que sabemos de genética, nos ha abierto un abanico de blancos terapéuticos completamente nuevo. Estamos en el umbral de la medicina de precisión para el Parkinson. Ya se están probando cosas como la inmunoterapia, con anticuerpos diseñados para limpiar esa alfa-sinucleína tóxica, o terapias génicas para corregir mutaciones específicas como la de GBA, o incluso fármacos neuroprotectores que buscan hacer a las neuronas más resistentes al estrés. La meta es atacar la enfermedad desde todos los frentes posibles. Miren, en 200 años, el camino recorrido es monumental. Pasamos de ser meros observadores a poder intervenir a nivel molecular. Le hemos dado a nuestros pacientes no solo más años de vida, sino años con calidad. Pero el reto final sigue ahí. El desafío para los próximos años, para nuestra generación, es ir más allá de los síntomas, es detener la progresión de la enfermedad. Esa es la verdadera misión. Y esa misión, bueno, ya ha comenzado. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.